lo pasaré más de lo que corresponde. Ya, hemos venido trabajando las dos formas interrogativas en la que aparece en la actividad del ETLO para cada uno de nosotros. Ya, entonces el material es como una forma de repaso. Y también de manera más sencilla para poder trabajar y hacer. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros a continuación es, eh, y hemos explicado los contextos de los pronombres interrogativos, como el caso de mecho, ime, eka y mano, en sus tres concepciones que se tiene del ímano, mediante el saludo, la forma descriptiva y a la vez también del proceso o de una actividad dada. Luego tenemos el contexto picunapa, pipa, picho, piwan, meita, pero siempre hay que responder de acuerdo al contexto de los sufijos que nos proponen. Por ejemplo, si a mí me dicen pac y kunapa, ¿para quiénes? Pues en la respuesta habrá Wamra kunapa, Yachatzikoh kunapa, Yachakohmasi kunapa, y así, ¿no? Que podamos dar e indicar. O Picho, ¿en quién? Panchome, Ricardo Chomi, así. Juan, eh, Rumi Wan, Piwan, Mama Wan, Teita Wan, Yechachikoskuna Wan, o Yechakoskuna Wan también, ¿no? Entonces esos son casos puntuales. Y mata siempre es una cuestión de direccionalidad. En la pregunta puede marcar y mata Shin. O el otro contexto que podamos tener en cuenta es, pues, la dirección, ¿no? Si es el verbo. Meita, eiwanki, meita yarhunki, meita kutinki, pasiata, ewaneikita, y matata ruranki, así sucesivamente pueda darse, ¿no? Luego, otro concepto muy importante que podemos tener en cuenta de estos pronombres interrogativos también es el IMAC, que podamos nosotros tener en cuenta, ¿no? Luego el MEIPA para cada uno de nosotros pueda utilizar e indicar. MEIMAN, direccionalidad hacia dónde. MEIPITA, ¿de dónde? Esta pregunta sí puede ser. ¿De dónde? Meipita Kanki, Meipita Shamunki, Meipita Kamka Urienikita Yanapanki, de dónde ayudas tu trabajo, tu labor, ¿no? Y los causativos, por favor, ¿ya? Imanir o Imareikur. Esos sí son indudablemente que van a venir, porque va a haber momento en que nos van a preguntar por qué crees o por qué dices que es así. Entonces, sí o sí va a estar presente. Muy bien, practicamos algunas preguntas que estuvieron enfocadas sobre el conocer de esa forma y entonces nosotros también vamos pasando al siguiente contenido. Entonces acá ustedes pueden reordenar las preguntas y responder, por favor. Acá emparejar las preguntas que ustedes puedan encontrar. Recuerden que tiene que tener el mismo contexto como las acciones también. Acciones de direccionalidad, acciones indirectas o directas, pues también tienen que estar enfocadas. Y sería bueno que cada uno de ustedes puedan practicar a partir de la imagen, ¿no? Según la consigna, por ejemplo, de acá, teniendo en cuenta algunos detalles, ¿no? En las preguntas anteriores del Etlo venía Imanota Mishiki, Imanota Galkiki, o en este caso creo que está enfocando a las comidas también. Entonces hay que tener en cuenta ello también, ¿no? Entonces, si son referentes sobre lo que vamos a trabajar, sobre lo que vamos a indicar y expresar, practiquen, elaboren sus propias preguntas ustedes también. Pensemos que ustedes también son evaluadores o tal vez ya con la expertise que tienen del manejo de la lengua, por el uso, pueden elaborar preguntas también. Es una estrategia de poder un poco eh,
Empoderarse. Por ejemplo, unos dos nomás, por favor, ¿ya? Para que podamos, ¿en qué nivel de deslo puedo hacer también? ¿Ya? Entonces, muy importante ese detalle de poder trabajar nosotros la mirada del etlo, ¿ya? Entonces voy a tomarme un ratito de esta forma. Siempre el etlo les contextualiza. Por ejemplo, Wambra Kaptiki, Urieni Quicho, Marque Quicho. Vamos a poner esta de acá. Marque Quicho, Runakuna. Y ahí viene la pregunta. Ima, Mikuikunatatak, Aruyan, Rurayan. Puede haber variantes. Rurayan, Mikuyan. Ahí está. Ahí está el contexto, ¿no? Marqué Quicho Runakuna. El contexto propone alguna situación dada y sobre esa situación dada es el que nos van a auscultar, te van a preguntar. Imakunatatak, imamikuikunatatak, aruyan, rurayan, mikuyan. Y por decir, ya nos contextualizan. Imanotak, imanotak, sai o chai. Mikuykunata ruraya. Ahí sí, imanota, chay, mikuykunata rurayan. Entonces, el eslo quiere saber en un primer nivel el manejo descriptivo de los datos que ustedes tienen en su habla. Y luego quieren que detallen. Por eso viene, por ejemplo, Lima. Acá puedo alternar Meijan. ¿Cuál? ¿Ya? Entonces vamos a alternar una pregunta. Por ejemplo, cualquiera de las dos formas de let lo viene. Ima, quiere decir a qué alimentos. O Meijan, mikuykuna, ta incluso. Y diría así, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos o cuáles son los alimentos que hacen en tu localidad, en tu comunidad, pero siempre enmarcado el IKI? ¿Por qué el IKI? Porque es el caso que les pregunten a ustedes. Es una entrevista, es un diálogo que estamos dando a conocer por cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo responder si es en la primera parte de la pregunta del año 2025 vino así? Por el caso de los Hashimash, preguntaba, ¿no? En tu localidad, las personas, ¿qué animales crían? En este caso, vamos a suponer que nos está preguntando qué alimentos preparan, comen, hacen en tu zona. Entonces, ¿qué debo hacer? Sencillamente debo empoderarme de la parte detallada, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo en mi pueblo, ¿no? Marquemos por favor la forma posesiva en la respuesta. Uy, ñoqa, pa. Algunos pueden decir directo. Una opción es noqapa, marcacho. No se olviden de su posesivo, por favor, que nos está indicando dentro del esquema de la pregunta. Marcacho. Ok. Mikui. Unatami. Runakuna. Kuna. Ruraya. Y puedo detallar. Dos puntos. Chicharruta. eh, Wallpa. Kashkita. Kashkita. Haka pichuta. Tauri.
o tauri, uchuta. Y para no detallar mucho, puedo utilizar imeika mikuykunapi. Imeika mikuykunatapis. También otros alimentos, también otros potajes que pueda expresar e indicar. Muy bien. Eso sería la parte descriptiva del etlo. Pero ahora me dice Imanota sei mikuykunata ruraya. Ahora no me está preguntando en el contexto de proceso. Ya, Imanota. Y ustedes conocen pues los detalles, cómo se prepara. Entonces ustedes tienen que hablar solamente de dos o uno, sencillamente. ¿Ya? No se explayen mucho porque lo que les pide es que manejen información, pero desde una mirada eh, del proceso, porque me pide y manota. Entonces debo determinar cómo se hace, cómo se realiza, cómo se prepara. Pero para ello debo conocer qué potaje, para cuántos, qué ingredientes tengo que hacer para hacer el preparado. ¿Ya? Entonces, ese esquema también debemos manejar para el contexto de la respuesta. Ya, muy bien. En este caso, sencillamente diremos, elijo kay mikuykunataqa chaynomi marcacho ruray. Elijo una comida, tal vez jacapicho. Lo que ustedes conocen, lo más sencillo, por favor. Jacapicho. Jacapichuta, arunapakqa, naupata, o ñaupata puede ser ustedes, según la variante, por favor. Ñaupata, hekunatami, wananchik. Y detalle, ¿no? Según ustedes conocen, pues debo tener un cuy, dependiendo para qué cantidad. Mínimamente un cuy, jucacata, papata, utsuta, ajusta, cachita, aceitita. No sé qué más puede ser, depende cómo ustedes lo preparen de esa forma. Ya, detalle ahí, por favor. Luego, indicaré, chainomi, arun qayanchik. O yanun arun qayanchik. Así comenzamos a preparar. No, hakata pistanche, hakakupiptarinko, yupe, allí, yapan saprankunata yupipare, hakata allí pajarikor, huk aceitiman o sartenman aceitita allí achachachinchik, chaypita, noqanchik kay achachaykaqman hakata eh, hitanchik, kankanchik o ankanchik. Chaypitanami huk ladocho o huk mankachona kay papata o papa mondashqatana alli shumaq shumaq paqarinku, luqyarinku, haychu puwarikachinchik chayno ishkankunata charichirnami haypita kay ahoganchik kay haka utzumpananqanchu alli shumaq mishkinanpaq, ¿no? Dependiendo cómo se lo prepare. Una sugerencia tal vez allí. Entonces, de esa forma, por favor, ¿ya? Entonces, hay que tener un esquema estructural, mental, porque nos están pidiendo, por lo que veo del ETLO 2025, detalles de esa forma, ¿ya? ¿Cómo harías? ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas se necesita? Tal vez en esos puntos muy importantes. Esa es la forma del ETLO 2025. En los otros casos no está viniendo así, ¿no? Y ahora, de esa misma pregunta, ustedes ya respondieron qué animales, qué comidas cría o disculpe, qué comidas se hace, se prepara. Ya respondieron ustedes la forma de cómo se puede preparar un producto o cualquier potaje.
Y ahí viene ahora la cuestión. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿qué ustedes pueden preguntar? Pues sería lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos podría preguntar en caso si alguien desconocido viniese a tu comunidad a conocer las comidas de tu pueblo? ¿Cómo le orientarías? ¿Cómo le enseñarías a conocer mejor las comidas y también su preparado? Sería la pregunta. Entonces, lo que mide el ETLO es que el participante tenga un manejo literal, un manejo lexical en poder expresar desde lo básico, desde la manera intermedia que pueda responder este punto, porque ya está detallando pasos, detalles, ese es el nivel intermedio. Y para llegar a un nivel avanzado, pues yo tendré que decir esa respuesta, ¿no? Entonces, huk, huk runakuna, karu, markakuna pita, shaya, muktin, ham, y manota. Ahí viene el proceso, ¿ve? Igual. Ham y manota. Kay runakunata. Markaykipa. Mikuyninta. Mikuyninta rakichinkiman. Rakichinkiman. Ya, rakichinkiman. Ahí está. Entonces, ¿cómo le mostrarías? ¿Cómo le enseñarías? Si otras personas vienen a tu comunidad a saber, a conocer la comida de tu pueblo. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel. En este caso, el nivel más alto de la pregunta nos está diciendo que debemos manejar dos puntos. Uno que ya de acá que conozcan ustedes, entonces tienen que apoyarse de las preguntas anteriores para su respuesta. Solamente es eso. Por ejemplo, digamos, ¿no? Solamente vamos a cambiar en la estructura. Si ya respondí en la primera, dije, describí de forma detallada qué alimentos hay en mi pueblo. En la segunda, dije que se prepara de esta forma un potaje. Entonces, debo unir las dos ideas para poder responder la tercera interrogante, que viene siempre la estructura del letlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Sencillamente debo iniciar desde mi perspectiva. Huk runakuna karu markapita shayamuptin, noqa markapa mikuyninta riqichinapaq, eh, heykunatami ruraman. Nopata markaman chayamuptin, paykunata riqichiyaman, ñuqakunami kuyanqanta, chicharruta, wallpakashkita, hakapichuta, tarpuchuta, imayka mikuykunatapis riqirachiyaman. Chaypita riqirachirnam ñuqakuna shumaq willapayaman imanotaq hey hakapichuta arukuyan hey markakunachu. Chaypaqmi huk mamaman apayaman kay mama riqichinman imanomi arukuyninta. Paymi willapanqa nonopata pay willapanqa aruyananpaq imakunata wananqanta. Chaypitanami kay warmiqa willapanqapis imanomi aruyanqa paykuna. Kaypita aruramuptin paykunata mikuchiyaman kay no shumaq markakunata
reqiananpaq mikuyninkunapita. Chayno reqiratin, paykunatapis, ñuqakuna huk mikuykunapitapis reqita munayaptinqa, wakin runakunaman, wakin aruq runakunaman, warmikunaman apayaman. Genomi ñuqaqa huk runakuna shayamuptin reqicayman, musyacayman marcapa mikuyninkunata. Entonces allí ven que el nivel es un poco más complejo, ¿ya? Entonces, la estructuración del EDLO en el nivel uno simplemente son detalles que uno debe tener. En el nivel 2 es un manejo más estructurado en el sentido que me está pidiendo cómo puedo hacer los procedimientos. En el nivel 2 paso al nivel 3 en el sentido que diga cómo lo voy a realizar, cómo lo voy a difundir, cómo lo voy a organizar esa estructura. Ya, entonces eso es importante, por favor, manejar ese criterio, ese punto, para que cada uno de ustedes tenga el detalle. Ya, entonces, el ESLO está viendo si los participantes tienen el manejo de la lengua. Para tener un básico, debo responder la estructura uno. A ello, debo agregarle para un intermedio en la estructura 2. Y finalmente, para tener un avanzado, la puntuación 5, que según la rúbrica dice, debo agregar, consolidar la información que di en el uno, consolidar la información que di en la pregunta 2 y con ello organizar la respuesta más estructurada, más fluida para tener esa puntuación. Ya, eso es muy importante. Entonces, más o menos para que nos guiemos, por favor, esa es la estructura de ESLO 2026. Incluso ahorita vamos a comparar con lo que voy a proyectar, ¿ya? Para que vean que se está preguntando o la estructura que nos quieran hacer en ese sentido, ¿ya? A ver, un minutito. Dejo de compartir, por favor. Y con la pregunta que se hace, lo vamos analizando. Uy, se fue. Muy bien. Entonces, todas las preguntas que hemos ido o hemos visto en el criterio uno está así, estimados participantes, que estamos preparando en esta actividad para que vean cómo inicia la pregunta. Entonces, dos preguntas claves interesantes o tres según el bloque que venga, por favor. Y nos pregunta de esta forma. Esta es la pregunta uno que mide sencillamente el manejo de datos simples. Imanota, imaruecho, pisianapakuyan, ekipaj, churanakuyanki, los roles. Imachota cambianapakunki, en qué ayudas. Imachota wakinguna kayanapakuyan, ¿no? Entonces nos está preguntando sobre esos detalles. Y luego que ustedes hayan consolidado, por decir,
Imanotaq ima ruraychawpis yanapakuyanikipas churanakuyanki o tukilaya yanapanakuy rurayanqachawmi mama tayta wawqipis panipis imaykata rurayanapaq churapanakuya mamami arupakun taytami chakraman aywan ñuqami wakakunata qara wawqinami wakin ashmakunata michiq apan. Ahí está. ¿Imachota qam yanapakunki o ñuqaqa yanapakun kay wakata q'iwiyninkuna o torukunata q'iwiyninkuna o qiwankuna qararmi chaypita hina chakrachawpis imayka ruraychaw muruychaw yanapakun. Imachotaq wakinkunaqa yanapakuyan, wakinkunaqa yanapakuyan ashmakuna michiychaw, mikuykunapaychaw, hinapis yakukuna apamuychawmi yanapanakuyan. Si fuese un trabajo en la chacra. Ahora dice, pipis marquequicho imayka rurayta musyayta munaptin imanoraq willapankiman. ¿Cómo le explicarías? ¿Cómo le orientarías? ¿Y está así? Entonces ustedes pues han dicho, estas actividades hacemos en la comunidad, de esta forma nos organizamos. Luego han dicho cómo tú haces un rol dentro de las actividades propuestas y los otros que hacen. Entonces, sencillamente consolido, por favor, consolidamos a la pregunta y diremos así. Joaquín o Pipis marcaman chayamuptin imayka ruraychu yanapakuyta musyachita munarninqa ñuqakuna apayaman ayllumanmi paykuna rikayananpaq imanawmi mama imanawmi tayta imanawmi wamrakunapis ruraykunachaw yanapakun mamatami rikachiyaman o pay willapananpaq imanawmi pay ruranqanta riqichinanpaq kaypitami taytatapis willapayaman imanawmi chakrachaw pay yanapakun. Noqa se tiene que incluir porque dice tú, noqa ruranqapita paykunatapis willapaman, musyachiman, hinapis wakin nunakunatapis paykuna tapuyanman imanawmi markakunachaw yanapanakuyanqanta rurayanqanta. Entonces, te estoy dando un proceso en el sentido que ustedes consoliden, por favor, ¿ya? No puedo hablar, por ejemplo, de esta forma aislada con las dos preguntas o las preguntas anteriores. ¿Por qué? Porque lo que quieren saber es que en qué nivel de esta preguntas ustedes manejan y a partir de esas respuestas que han manejado, han detallado, cómo van a poder consolidar ya frente a la pregunta de indicar cómo orientarías, cómo le explicarías los roles. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta ese detalle, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces, sigue viendo la misma estructura. La pregunta del bloque uno de interactúa con el interlocutor, quiere saber qué juegos has hecho o qué realizaste cuando eras niño y cómo se jugaba. Ya te dijeron, dime qué nombres y de algún juego, explícame. Entonces ya es más fácil para ustedes pues, responder esta pregunta, ¿no? Kay pukllaytaq wamrakunata yachachitamunar. Imanoraq yachachinkiman. Es vivencial. Procuren que la estructura sea vivencial, lleven al campo y todo ello, ¿no? Entonces procuremos que ustedes también lo organicen de forma vivencial para que se note más expresivo, más elegante en las respuestas que podamos dar nosotros. ¿Ya? Muy bien, entonces está así, porque incluso acá una pregunta más sencilla, pero recuerden, las preguntas sencillas son un poquito más complejas. Imami kuykuna marque que rurayan. A ver, ahí está, lo que hemos estructurado. Imanota rurayan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo preparan? Quiero saber, como entrevistador, pues que me diga
términos sobre la comida y lo organice en una oración y luego me detalle de cómo se hace. Infiera, pues, ¿no? Inferir que pueda ser la cuestión. Y luego a partir de allí sigue, ¿ve? Pipis, mikuya, gruita, y echacubita, munapte, y manora, y echachinquiman. Si alguien quisiera preparar algún plato, ¿cómo le enseñarías? ¿Cómo le orientarías? Entonces, ¿qué es lo que quiere el etlo? Es que ustedes manejemos información, consolidemos la información y a partir de allí se pueda argumentar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es un punto, ya un punto que está viniendo en el etlo. Pero también no se olviden que la estructura de etlo algunas veces viene con unas preguntas puntuales, sencillas, directas con el caso de la forma interrogativa. Si ustedes van a tener un poco de dificultad en identificar los tipos de preguntas dentro de la forma interrogante, nos va a dificultar. Entonces hay dos formas sencillas para nosotros. Con los pronombres dados, interrogativos que ustedes conocen, y la forma Q interrogativa. Y pasaríamos a explicar eso, por favor, más a detalle. Por favor, acá pueden entrenar, hacer sus propias preguntas, organizarla, responderla, porque creo que se puede hacer eso. ¿Ya? Preguntas sencillas, sí, pero significativas en el sentido que podamos manejar lo más eh, funcional posible la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si yo o a mí me preguntan sobre un asunto específico y me quedo callado? No sé cómo zafarme o cómo buscar la forma estratégica de poder decir que me pregunte, tal vez, otra interrogante. ¿Ya? Muy bien, entonces, en este punto. Puede ser que nos pregunten una forma puntual de la actividad académica, actividad personal, actividad coyuntural, yo qué sé, seguramente está estructurada de esa forma. Pero las preguntas siempre van a estar enfocadas en dos puntos, como les explicaba en la primera clase sobre esta. Ya sea en forma de segunda, singular o plural. Si es singular directo, es decir, a nosotros mismos, ¿no? Y ahora sí es singular, pero para la tercera persona, ¿no? Entonces allí vamos a estructurar un poquito más, ¿ya? Siempre las preguntas que nos hacen pueden hacer de forma singular o de forma plural. En el caso que sea singular, debo identificar que solamente a mí me está preguntando la interrogante. Entonces, ¿cómo me pregunta? ¿Cómo sé que es una forma interrogativa? Porque para un castellano hablante, colocamos los signos interrogativos y listo, ¿no? Juegas, caminas, lloras, vives en tu casa, sencillamente así. Y tal vez hubiese una pequeña confusión. Pueda colocar los signos interrogativos. Jam, quechuata, parlanqui. No necesariamente. En la lengua quechua hay dos sufijos muy importantes. Uno en el caso de la forma con los pronombres, que es el tak. Ya, esa es la esencia que le está dando el rak en las preguntas. Y en el caso concreto es el ku. Si no aparece una forma interrogativa adecuada, pues no estamos preguntando en la propia lengua. No, no solo debo colocar los signos interrogativos, aperturar o cerrar, sino los contextos de la pregunta. En este caso puntual, Q. Han quechua parlanqui Q. Esa es la tonalidad y la forma que preguntó. Sí, hablo quechua. Y ahí también detállense, si viene una pregunta sencilla de esta forma, por favor hay que detallar, hay que argumentar.
precisar un poco más. Y por ejemplo, les he propuesto una sola pregunta, es sencilla allí, pero acá puedo argumentar, puedo ampliar. Oh, minoja kichwata parlami wamra kanqapita heqa shumaqa rimaymi markakunaman ewan enojaqa parlami pikunawanpis henollami yachachikuq wamrakunawanpis rimaría parlaría imeca yachakuypitapis. ¿Ya? Eso sería para los que se están iniciando un básico. Sí, hablo quechua, un hijo, pero para los que están en un nivel intermedio y para un nivel avanzado, pues la respuesta tiene que ser más compleja. Muy bien. O puntualmente nos puedan preguntar sobre las terceras personas. ¿Ya? Qamkuna wasicho chaywata mikuyankiku en, en plural. Ustedes comen chayo en casa, o sea, el pez, ¿no? Para nosotros, el pescado. Entonces dijese, oh, mi no hakuna, oño hakuna, wasicho chagata mikuyami. Esa es una respuesta básica, sencilla, puntual, que debo siempre manejar. Pero no solamente quiere leerlo, que digamos así, si puntúa así o responda así un nivel básico, ni un nivel intermedio, sencillamente básico. ¿Qué es lo que hago? Si me pregunta de esta forma, o respondo acá y aumento, ¿no? Oh, mi no hakuna wasu chaywate mikuyame. Hinapis, kei chaywataqa tukilaya mikuykunata rurea. Tsaypaqmi mama hewan kay qhatuq wasiman o kay qhatuq waymanpis chari chaywata rantiramun payqa cevichitami rurayta yanchan wakin hunaqkunanami ruraya ankashqa chaywata wakin hunaqna kay sudado nanqanta mama o tayta ruraramun dije no minojakunaqa wasikunacho wayikunacho Mikuya Keitu Kilaya Chaiwa, Mikuypita Ruraita. Y creo que la respuesta allí, pues, es más notorio, más expresivo y su puntuación es más de alto nivel. Entonces, puntuó 5. Ya, entonces, esos detalles, por favor, hay que cuidar. La respuesta que yo propongo, que yo hago, es para un nivel básico, sencillo, pero para los que ya tienen un dominio más amplio, hay que procurar hacer. ¿Ya? Entonces acá, por favor, vamos a pedir que cada uno de ustedes pueda hacer lo más básico al nivel de la complejidad de sus dominios de su lengua, pero todos vamos a medir o iniciar con un nivel básico, ¿no? Koekikanko. Makashunkiku, Denita Yarpankiku, Juan López Tarajínquico, Firmeta Yachanquico. A ver, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado en las respuestas que tengo proponer. A ver, por favor, unos 5 minutitos a 6 máximo, por favor. Entramos en la práctica, por favor, con el sufijo Q que está resaltadito de negrita o lo marcamos. ¿Ya? Son preguntas sencillas en la que nos puede ayudar a ampliar, ejercitar las respuestas que ustedes puedan proponer. Entonces, a todo el público que nos escucha, unos 5 a 6 minutitos, luego participamos levantando la mano o cómo han organizado. En algún caso, si alguien no pudiese a nivel oral, lo pudiese hacer también por el chat también. Una forma también de practicar, por favor.
Oh, kutimunsi, yachachikuq masikuna, pitaq qallaramum mayaskita, heta musyarinapa, uyarishun, yachakuqkuna, pitaq riqirasimanchik yaskayninta. Puede ser desde un nivel básico, por favor, hasta un nivel avanzado dentro de las preguntas de este tipo más enfocadas, puntuales o centradas, por decir, que ya expresan que sea solamente un asunto específico, pero que se pueda explayar y detallar, ¿ya? Allí. Por favor, maquita payar, kun pitaq yana paykamanchik, kuyarishun. Mana kukallanpillapish yanaparamanapa kay tapukuykunata pitaq kallanman yanaparamashunkman.
Oh, Mana, Mana, por favor, participemos. Ujú, ya, muchas gracias. Si no hubiese participación, avanzo, por favor. Muy bien, hemos explicado cómo está estructurado la parte de interactuar, ¿ya? Siempre, por favor, hay que cuidar bastante el desarrollo de las preguntas anteriores para responder el bloque 2, ¿ya? Esta vez viene con bloque uno y bloque 2 y cada una de ellas pide que el participante pueda manejar desde su nivel básico hasta un nivel avanzado, pero teniendo algunos puntos claves, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de acá, y me recuras y pak y o me recurtas, ya causa motivo, que quiero saber por qué quisiste ser docente. Pita o Pita Ricarta y que bueno, quiere saber tu experiencia, ¿no? Y a partir de eso, ustedes tienen que responder la pregunta. O sea, solamente es consolidar, por favor. No se vayan por otras ideas más o otras temáticas más que les alejen de la respuesta, sino consolidemos de lo que hicimos, ¿no? No jaca, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No jaca, anti marca pakawainin kunata yacheta, musieta, hinaka y pasatita munar, mi yachasiko jeta munaraka. Que educación intercultural bilingüe, Geta y Chaquita, fue mi lección, no por la vocación tal vez de enseñar niños, ¿no? Entonces, esto y dar argumento.
¿Y a quién viste? Díceme, no jaca, yechatziko, roca zarzosata, rujata, hinapis feliz hulkatami rikarqa, peikunami, yachatziyarqan, o yachatziyar, kayarqan, kay hatun yachay wasichu, y peikunata rikarmi, yachakurqa kay, quechuatapis rimeta, qillqita, hinapis, antimarcakunapa, yachakuyni. Imatapi o pitapis yachachikuq kashqiki pita willapayta munar imanoraq willapankima. O noqa yachachikuq kashqapita willapayta munarqa qallaman tapurnin. Yachachikuq heta munanqanpita tapupaman imaraykur paykita munanqan. Hepita willaramaptin hinapis tapuman pikunatataq riqinki pikunatataqa qamqa rikarqayki yachachikuq heta munanaykipaqa. Hetapis tapuriykur ñuqa willapaman. Y hepita ñuqapita riqichayman imanawmi ñuqa yachachikuq kenita akrarqu, imarayku, hinapis pikunata rikarqay. Allí, igual también en el bloque 5 pregunta 5 por favor, manejemos esa estructura informativa, ¿ya? Siempre es informativa. Y la final, el bloque 2 es más argumentativo. Pero ¿de dónde extraigo las ideas? De las dos anteriores para responder la pregunta final del bloque a bloque. Muy bien, entonces creo que allí está dándose la orientación para que ninguno de nosotros pueda zafarse de su idea inicial, de su idea intermedia y con ella consolidar la respuesta final siempre que nos digan o que nos expresen sobre avisar, contar, narrar, explicar, detallar, pero uniendo los dos criterios anteriores. Muy bien. En el caso del texto, por favor, ya esta vez y del año pasado, como de este año, no les va a venir textos extensos como en el caso de 2024, 25 que hubo incluso con nombre, todo, ¿no? Que tal vez en algún momento lo hayamos visto. Esta vez son casos puntuales, pequeñas, para que ustedes puedan, pues, extraer, si es posible, repetir toda la información. Pero para ello, ¿qué es lo que debo manejar? Es lectura. Si no manejo la lectura, estimados participantes, no voy a poder extraer, no voy a poder retener la mayor cantidad de información. Mi lectura, mi pronunciación también tiene que estar de acuerdo, adecuado, preciso sobre ello. Jirka markakunachawmi llamatawan alpakata aylluykuna wataya o ashmaya. Debo conocer sus componentes de la sinonimia en la lengua quechua. Lo bueno tal vez de este etlo es que te viene, ¿no? Entre paréntesis y el evaluador tiene que leernos en las dos formas. Acá hace la lectura, ya hace la pronunciación el evaluador y ustedes son los que van a escuchar. Primero es escuchar activamente, por eso se pide, creo que ahora, por ejemplo, el año pasado, la evaluación fue un poco más personalizada, ¿no? Solamente en el salón, en mi caso, hubo dos evaluadores ya extremo a extremo para que no se haya la interferencia de los ruidos al momento de responder. Ya incluso me han comentado que han evaluado en las mismas oficinas, uno a uno, ¿no? Entonces no es como antes que al orden de llegada no se evalúa, ¿no? No es, sino ahora viene incluso para la evaluación oral ya designada, las aulas designadas, los evaluadores, qué cantidad tienen que evaluar eh, las personas encargadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Kay ashmakunaqa millwatami qomanchik.
Nikur, por eso es importante también manejo de conectores. ¿Puedo asimilar, semejar? Por supuesto que sí, pero hasta aquí no manejo algún conector. En mi respuesta a nivel oral, pues no voy a responder o no voy a dar el tino de la información. Qepatapis apayanmi o qepitapis apayanmi. Wateyninmi o ashmayninmi allapa yachaypaq. Shumaq rikapaypaqpis. Kay ashmakuna shumaq kawanapaq. Pachamamatapi shumaqmi rikanchik, kuyananchik, qarama, qarakunqanchikpis, dice, ¿no? Qarakunanchikpaqpis, disculpe. Entonces, con información, entonces, manejo en este nivel son un nivel estructural. Entonces, algunos sufijos claves siempre van a estar, que nunca van a estar aislados. Los plurales. ¿Ya? Sí o sí, el pluralizador va a estar, el locativo va a estar. Entonces, tal vez allí puedo practicar en qué nivel o en qué orden van cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, primero viene el pluralizador y luego ubicar el lugar, en ese caso. Luego tengo el ta y algún componente de one que viene en el segundo nivel. Muy bien, así ve. Y otras formas. Y verificar que el verbo esté en tercera. ¿Ya? Eso es muy importante. De identificar los sujetos, identificar el verbo. Tal vez el contexto de el lugar me puedo olvidar, pero los objetos y la acción propia no me puedo olvidar. Por ejemplo, en la oración siguiente. Yamatawan alpakata ayyukuna wataya. ¿Puedo decirlo de esa forma? Sí. Estoy siguiendo con la propia información. Excelente, sigo. Aún todavía no está descartado. Entonces está bien, ¿no? Keyashmakunaka miwatawan qomanchik. Esta información debe ser importante. Tal vez ya no diré ashma. Ashmakunaka miwatami qomanchik. Ya inicié. Yamatawan alpakata uywakuna o aylukuna watayan. Ashmakunaqa millwatami qomanchik. Y no me puedo olvidar del conector, por favor. Ya, el conector tiene que estar sí o sí. Tal vez no es el mismo conector, pero que sí haya en la respuesta dada. Sí o sí. ¿Por qué? Porque en esta parte, estimados participantes, nos miden dos criterios. Que nosotros hayamos extraído la información y que lo estemos organizando y luego lo vayamos a dar. Y para organizar las ideas se necesita conector. ¿Ya? Entonces, algunos conectores se había trabajado con anterioridad y eso no es el que va a ser de guía. Muy bien. Qepitapi sapayánmi, ya. Indudablemente, estos animales pues ayudan en la carga. Muy bien. Wateininmi, washmeininma, yapa, yachaypa. Tal vez esta de acá, su crianza es para saber, ¿no? Para las personas que saben. Dice. Shumaq, kawaypaqpis, para vivir bien, ¿no? ¿Qué ashmakunaqa? Tal vez acá esta información pude haber obviado al medio, pero las finales no. Muy bien. Otra estrategia que les puedo dar es lo siguiente. Para que ustedes puedan dar la información al 80-90%, deben tener dos puntos claves. Ideas que no puedo olvidarme del inicio del texto. Hirka marca con llamata un alpacata uywakunata watayan que yashmakunaka millwatami qomanchik. Muy bien, hasta allí. Pero la información intermedia tal vez no me olvidé, no lo extraje, pero la parte final sí, por favor.
Entonces, una estrategia que se puede manejar es la parte del texto ante inicio y final. Tal vez estuve más atento, capto la parte inicial del texto, capto la parte final del texto y puedo decir, organizar de la mejor manera. Y por ello, para concatenar esas ideas, el conector tiene que estar sí o sí en esas dos ideas. ¿Ya? En esas dos ideas tenemos que vertir tener. Entonces, ¿cómo diría en otros términos? Jirka marca con una choja o anti marca con una choja, ya mataban al pakata ayukuna kastakuna watayan, que yashmakunaqa millwatami qomanchik, nikur, que yashmaqa shumaq kawanapaq, pachamamatapi shumaqmi rikananchik, kuyananchik, qarananchikpis. Entonces, para responder esa pregunta, el criterio 2 ya tengo la estrategia, porque en sí toda la información no lo van a retener. Por eso llego a un 80, un 90% de la información, pero de forma más organizada y coherente con el uso del conector. ¿Ya? Entonces, por favor, es una pequeña sugerencia, por lo que les doy por ganar el tiempo. Porque no solo nos van a preguntar sobre lo que hemos escuchado y que volvamos a repetir. Uyashqaykipita llapan kayashqaykita tantiashqaykita willamay. Oh, kanan yachachikuq willaparishqayki. Hirka markakunachuqa llamatawan alpakata ayllukuna watayan. Kayashmakunaqa millwatami qomanchik. Que nikur que ashmakunaqa shumaqa kawanapaq pachamamatapi shumaqa rikananchik kuyananchik qarananchikpis haytatam willaparaq yachachiko. Cierro siempre, por favor. Muy bien, la pregunta número 2 ya viene de esta forma, más involucrada con el texto propio. Llamawan alpaca ashmakuna hirka markakunapaq imanirtaq allapa alli kayan. Ahí está, ¿no? Que llevan más o menos que nos puedan dar lana y que había que puedan llevar bultos, equipajes, ¿ya? Entonces, o porque es importante, ¿no? Los animales cuadrúpedos en la cultura andina, en el caso de la llama y la alpaca. Entonces, había dos puntos, dos eh, informaciones que no debo olvidarme. Uno que fue el que me pueda dar lana y el otro que pueda llevar equipaje. Esas dos tienen que estar. Todos diremos, oh, mi chico, que yashmakuna, alpaca o llama, puedo alterar el orden, no hay ningún problema. Anti marca kuna paja, tseire kurmiali. No pata, que yashmakuna, runakunata, mi komant. Hinapis, qepikunatapis apayanmi. Chayraykurmi kay antirunakunaqa kay llashmakunata allapa kuyaypa, allapa rikaypa watayan. Allapa yanapakoq kayaptin. Muy bien. Respondí de la mejor manera utilizando mis conectores, secuencia de ideas que pueda hilarse, por favor. Ahora viene el porqué. ¿Ya? Imanir Pachamamata shumaq rikashpa, kuyashpa, qarakushpa kawashwan, está más enfocada sobre los valores del buen vivir, ya, los valores de la crianza, teniendo en cuenta que en el mundo andino todos somos iguales, ¿no? Las plantas, los animales, incluso los seres inertes en en la cultura andina tienen vida. Entonces, de esa mirada cosmogónica que tengamos, tenemos valores, la reciprocidad, ¿no? El cuidado, el ambiente. Entonces, de esa forma debo tener en cuestión reciprocidad en el sentido que, pues,
Tú me das, yo te doy. Me da la naturaleza, yo también le brindo el cuidado a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, esos puntos también hay que tener bastante, por favor. ¿Ya? Y manera Pachamamata, rikashpa, kuyashpa, karakushpa, kawashwan, o Pachamamaka, y me también komansi kashmakunata, watanapa, komansi yakukunata, punapa, komansi hachakunata imekakunata ruranapaq. Chayraykurmi ñuqanchik shumaq rikashpa, hinapis kuyashpa, hinapis imaykankuna qarashpa, kawashpan pachamamanchikwan. Hino kawashaqa, ashmakunata, alli kawita, apamunqa ñuqanchik. Entonces, inferencia, ¿no? Incluso un nivel crítico en esta pregunta. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado qué es lo que nos están pidiendo. ¿Y dónde está eso? Esta de acá, ¿no? Que yashmakunaqa shumaq kawanapaqmi, dices. Nos ayudan a vivir bien, armónicamente con la naturaleza, pues, ¿no? Muy bien. En el criterio 4, ima ninkitaq chayraq nimushqa textupita. Opinión, por favor. En esta parte no nos podemos quedar sin dar ninguna opinión. ¿Estás de acuerdo con la información? ¿Te parece bien la información? Frente a eso, ¿qué es lo que yo le voy a dar la respuesta? Sí, pues tengo que dar una forma afirmativa y precisando, extrayendo ideas puntuales de el texto. Por ejemplo, oh, mi chico, no acá no escribí que ni mushkayki textupita, no japaja ya pa allí, no jaja que textuta kuyaremi, que chomi ni mansi, que manomi, antirunakuna, que hay alpacawan llamatan huatayan, peikuna, que ashmakunata huatay kayan. Millwanrekuri q'ipikunata apanrayku. Chaymi ñuqapaqa alli, hinumi ñuqapis rika, ñuqapis rura, markakunachu. Hino kaptinmi alli kawayman chanchik. Entonces estoy argumentando. Markanchikcho chaynoku nos ya nos centra si en tu zona, en tu comunidad, en tu familia, en tu pueblo, esta actividad es similar o es distinta. Tal vez no en todas se practique esta actividad, puedo contestar, oh, manam senotsu de chasiko. No japa marcachoja, manami matawan, manami alpacata watayatsu, no jakunaja wataya ashnutami, kawayutami. Genomi que alpaca no, llama no mi pekunaka yanapayaman, hinapis pekunaka millwataja koyaman sumanami, pero kallpankunawanmi yanapayaman. Q'ipikunata apar, chakrakunachaw uryan, herekurmi runakuna hinoqapis allapa shumaq wataya. Si no se asemeja a nuestro contexto, pues tenemos que decirle, profesor, no crío estos animales, pero sí en mi zona es de esta forma. Por eso acá está muy puntual, ¿no? Si digo no o si digo sí, ahí está. Aquí viene la pregunta precisa que hemos estado viendo en el esquema de las preguntas. Preguntas abiertas, como en el caso de Ima, Ima, eh, y así, ¿no? O Imareikon. Ahora, preguntas precisas, si se sucede en en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿se da? Nos está preguntando. Y a la vez también Cheinoko, es así, es similar. Cheinoko marcantikcho rimayam, en referencia al idioma. Ya, entonces, oh, mi chico, he no, mi runa kuna pis rimayan, que chochoca, he ashma kuna pita pis rakichiku, rimayan, he no mi quechuacho. Creo que sería lo más adecuado, adecuarlo al contexto de que puedan decir sí, pues hablan similar en mi pueblo también. ¿Ya? Entonces, esos criterios que les estamos orientando, por favor, hay que ponerlos de práctica. No, no es que nosotros le damos por dar y no se vaya a poner en práctica.
Muy bien, entonces de esta forma hemos analizado y quisiera que ustedes también, por favor, hagan eh, la forma de expertise en referencia al siguiente texto, ¿no? Subrayen los primeros, la primera información y la final, lo más importante del inicio o como de la parte final. Luego practiquemos con las preguntas que están allí y por lo que veo, algunas preguntas son puntuales, ¿no? Que puedan ver. Pero el criterio 4 para todos es lo mismo, ¿ya? Lo que difiere es el criterio 3 que está más adecuado, más contextualizado por cada texto propuesto. El criterio 2 es lo mismo para todos los textos, pero en el criterio 3 ahí sí son distintas las preguntas. Es decir, de cada texto te están preguntando en el criterio 3. Muy bien, entonces, por favor, tener en cuenta esos puntos que nos están explicando, que nos están orientando para poder responder. Es decir, para cualquier texto viene la misma pregunta en el criterio 2. Willash haykipita, Japan kaish haykita, tantash haykita, willamay. Y como en el caso 4, criterio 4, imaninkitak tseiraj nimushka textupita, markantzikcho tseinoku, imanir tseino, o imanir, tseino markantzikcho rimayan. Muy bien, lo mismo que en el caso anterior. Entonces, son preguntas que vamos a entrenarnos, preguntas que debemos sí o sí tener a la idea Por ejemplo, en el caso 4. Lo más interesante, lo más sencillo poder responder, pero de forma coherente, es si no capa kallimi, skaitek suyamankantsik, anti achaitami mus rimamorqon, anti musiaitami raqitsimarquntsik, chayraykurmi no capa alli kashqa, ¿no? O para mí así, bueno, porque me está dando información del texto sobre la cultura andina, las vivencias de la zona andina y así. Y creo que allí nos podemos mejorar. En el caso Marcantic Chotzainoco, si es así similar, diré, oh, mi echastico no, mi no hakunapis, y en referencia al texto, y cuando me dice Imanir, voy a argumentar, ¿no? Imanir porque se asemeja así, de esta forma. Seino Kumarkantikcho Rimayang, de esta forma, así en tu comunidad se da la información y en la lengua quechua, sí, ¿no? Entonces debo tener en consideración. Ya, muy bien, estimados participantes, muchas gracias. Hasta acá fue la orientación. Quisiéramos, por favor, la participación para la siguiente, que tenemos más tiempo, y que ustedes también puedan entrenarse con estas preguntas similares. Les va a venir, no va a ser otras que nos hayan indicado en los otros modelos 23, 24, que tenían que venir casi lo mismo las preguntas. Y también sugerir, por favor, eh, manejar el material que está en el Drive. Organicen, lean, eso les va a ayudar bastante para la fluidez y extraer la información. Si no vamos a leer, es indudablemente que no vamos a extraer, no vamos a recordar los textos. Algunas veces son textos similares que se propone. Entonces de ahí puedo recordarme y poder indicar. En el caso del bloque 3, por favor, hay que trabajar bastante, ¿ya? En el siguiente debo trabajar el bloque 2 y el bloque 3, por favor. Entonces, participemos, ¿ya? Yo quisiera que participen, yo orientarles gustoso, pero que tengan estructurado, ¿ya? Ya se acerca, por favor, 20 días más, comienzan las UGLs a evaluar a nivel oral, entonces debemos llegar con las competencias mejor desarrolladas, ¿ya? Muchas gracias, nos estamos viendo, cuídense.